¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en la mañanera del pueblo, pues ya prácticamente se ventila el tema de petróleos mexicanos al rescate de Pemex. Podría resumir cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que la deuda de Pemex se reducirá en un 26% hacia el 2030. Edgar Amador, es el titular de la Secretaría de Hacienda, presentó la situación de la deuda de Pemex en el contexto de la estrategia integral de capitalización y financiamiento de petróleos mexicanos. Amador indicó que del 2008 al 2018, cuando AMLO inició su gobierno, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó 129.5%. Querían desmantelar a la empresa, pasando de 46.1 millones de pesos a 105.8 millones de pesos, lo que implicaba que en el 2025, o que implica que en este año y el próximo se tengan vencimientos de esos saldos que hay que pagar a partir del 18 y hasta la estimación del cierre de este 2025. Pues sí, se tiene una reducción del 16% en el saldo de la deuda de petróleos mexicanos. Para 2030 la deuda de Pemex se va a reducir un 26% respecto a 2019, según se aseguró hoy en la mañanera. Estuvieron el titular de Petróleos Mexicanos, la titular de la Secretaría de Energía, el titular de Hacienda, desde luego la presidenta de la República, y previo al 2018 Pemex pues era la principal fuente de financiamiento del país, por lo que tenía una enorme carga fiscal que según lo dice la propia Claudia Sheinbaum, se pretende reducir esta carga, no podrá rebasar hasta cierto porcentaje, y todo con el propósito de que Pemex ya sea autofinanciable y ella misma como empresa se haga cargo de sus propios adeudos a partir del próximo año. Claudia Sheinbaum también ve un buen panorama para la empresa, para la paraestatal. Destaca que su administración pues, ha logrado construir una visión de México para Pemex y una visión de futuro con una revisión minuciosa de todos los números, desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex del 2025 hasta el 2035, ya después que haya superado su propio periodo de gobierno. Es decir, este es un esquema de solucionar y darle aire a las finanzas de petróleos mexicanos ya hasta al 2035. La presidenta sostiene además que su gobierno tiene una visión integral desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el área financiera y de comercialización de Pemex. Por cierto, hoy habría un encuentro entre pues directivos de la empresa, la Secretaría de Energía, Hacienda, con empresarios, inversores y gente a la que se le adeuda dinero, para ventilar de manera mucho más técnica cuál es la situación de la empresa, cómo se proyectan ya los pagos de estos adeudos que se mantienen. Y bueno, esto ya lo sabremos después de este encuentro, que repito, se haría hoy a las 10 de la mañana. Lo estaremos reportando para ver todavía una visión más amplia de lo que ocurre al interior de la empresa de Petróleos Mexicanos, la empresa de los mexicanos, y su situación financiera en materia de producción, de explotación, de exploración, etcétera, que es una empresa pues muy importante, la más importante de México desde hace muchísimos años. Luego la presidenta ya el día de ayer confirmó algo que es muy importante. Pablo Gómez sale de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se incorpora a otras funciones como es el estudio de la reforma electoral que se tiene planteada, y entra en su lugar, en sustitución de Pablo Gómez, Omar Reyes Colmenares, a dirigir la unidad de la agencia financiera. La presidenta informó que Omar Reyes, pues al sustituir a Pablo Gómez al frente de esta instancia, pues dice que tiene toda una trayectoria, es un especialista en inteligencia y tiene el mejor de los perfiles. ¿Y cuál va a ser el mejor de los perfiles? Pues que es muy cercano a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, quien tendrá una mayor libertad, teniendo a un personaje como este señor Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera para atender delitos tan delicados y de tan graves repercusiones como es el lavado de dinero. Ahí se necesita un agente, dice la presidenta,
pues, y seguramente por consejo de Omar García Harfuch, para investigar todo el entramado de corrupción que le llamaba así también el propio Pablo Gómez, sobre el delito de lavado de dinero, de dónde parte, de dónde sale, quién está detrás de todo esto y hasta dónde se llega para lavar dinero, sobre todo del crimen organizado y algunos otros esquemas como de exfuncionarios públicos corruptísimos, empresarios igual, de la misma calaña, y tiene su dinero en otros lados, pasando por un proceso precisamente de lo que se identifica como lavado de dinero. Omar Reyes Colmenares pues es precisamente especialista en este tipo de asuntos de inteligencia y tiene el mejor de los perfiles para este caso. Y sobre la salida de Pablo Gómez, ahí viene la otra cuestión, no se va así nada más, sino que habrá sido o es ya el encargado del diseño de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum. Explica que su nombramiento para que encabece esta comisión es una comisión presidencial para la reforma electoral, porque ha estado ya él con su experiencia como legislador en varias ocasiones, tiene experiencia en la elaboración de varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país, y adelanta que se va a realizar una serie de foros de discusión junto con el Congreso para impulsar esta reforma que requiere México en esta materia. Y por eso dice la presidenta, hay que impulsar también una encuesta popular, una encuesta ciudadana sobre este tema de la reforma electoral, y anunció que se habrá de realizar, vamos a hacerla para ver qué opina el pueblo de México, qué opina la ciudadanía de encuestas previas. La gente pues está muy ya consciente y no le gusta, esto lo ha expresado en múltiples ocasiones, no le gusta que los partidos políticos tengan tantos dinero, manejen tantos recursos, tampoco le gusta al pueblo de México que haya tantos recursos destinados para los procesos electorales, y mucho menos que a la gente no le gusta la cuestión de los plurinominales que nada más llegan así como por dedazo de sus propios partidos, las cúpulas, la burocracia de partidos, y meten a los cuates y pues nunca hicieron alguna campaña, nunca tuvieron contacto con el pueblo, no caminaron las calles de las grandes ciudades, de los barrios, del campo, etcétera, de las comunidades más alejadas, y por eso la gente odia, así como lo dije, las plurinominales, y que desaparezcan definitivamente del esquema electoral mexicano. Con esto me despido, les doy las gracias, ojalá me deje un poderosísimo like en este apunte que le entrego, sobre todo pues qué opina de lo que se está inyectando en términos de rescate de petróleos mexicanos, y sobre todo esta de la reforma electoral, que parece ser muy interesante y que va a ir por un buen camino, aunque sea largo, las consultas, los debates, la comisión presidencial, cómo va a trabajar en estos apuntes de carácter electoral. Ojalá me dé una opinión, qué opina de los plurinominales, qué opina de que los partidos tengan enormes recursos. Ya saben cómo se manejan líderes como Alito Moreno en el PRI, todo para él, nada para el partido, o Jorge Romero, un líder de lo más corrupto, el jefe del cártel inmobiliario en su momento allá en la Ciudad de México, todos los recursos para ellos, y para el partido pues muy poco, simplemente gotean, como dirían por ahí. Gracias.